¿Qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos este sábado 14 de noviembre. Esta mañana, aunque la noticia se supo desde el día de ayer, esta mañana todos los diarios del país, de nuestro país, traen la noticia de los acontecimientos dramáticos, terribles, acontecidos ayer en la capital de Francia, en París. Mire, por ejemplo, tengo aquí a la vista La Jornada Michoacán, que dice atentados en 7 puntos del centro de la capital de Francia, masacre terrorista en París, hay al menos 140 muertos. Los agresores actuaron al grito de Alá es grande, relatan testigos, reportan más de 200 heridos. El presidente François Hollande anuncia guerra despiadada contra el terrorismo, los ataques contra toda la humanidad, señala Obama. Nada más que, mire, todas las cosas tienen un porqué, todas las cosas tienen una consecuencia, que por cierto ayer esta nota fue manejada, yo estuve viendo televisión azteca con un gran tinte amarillista. Ha habido más muertos en México que en París, pero desde luego esta noticia de ayer es impactante y los diarios y las televisoras la magnifican. Hicieron un gran escándalo. Yo estuve viendo toda la secuencia de cómo se manejó la información en hechos y parecían merolicos, casi a gritos daban la noticia los corresponsales y un chaparrito que no me acuerdo cómo se llama, que es el conductor ¿cómo se llama el conductor de hechos, Gustavo? Alatorre, Javier Alatorre. ¿Cómo es vergonzoso que esas noticias extranjeras las magnifiquen? Claro, es un drama y hay que tener solidaridad con el pueblo de Francia, pero ¿cómo lo de aquí lo ocultan? ¿Cómo las tragedias de aquí de nuestro país, asesinatos ejecutados por fuerzas federales, por la Policía Federal, por el Ejército, por fuerzas estatales, por narcotraficantes, eso lo minimizan lo más que pueden, hay que ocultar la realidad. Lo que pasa afuera, eso sí, a darle. Retomo el tema de lo de ayer. Quiero dar lectura a un editorial que se me hace muy acertado de La Jornada Nacional y dice: París cosecha y siembra de barbarie. Una serie de ataques coordinados ocurridos ayer en varios puntos de París arrojó un saldo preliminar de al menos 150 muertos y 200 heridos. La agresión más mortífera tuvo lugar en el salón de espectáculos conocido como Bataclan, en donde ocurrió el deceso de un centenar de personas. Otros eventos tuvieron lugar en los distritos 10 y 11 de París y en el Estadio de Francia, al norte de esa capital, donde miles de personas presenciaban un partido de fútbol, entre ellas el presidente François Hollande. La coordinación mortífera que se pudo observar en los ataques y el hecho de que al menos uno de ellos haya sido registrado en donde se encontraba el presidente francés hacen pensar que los atentados fueron planeados y ejecutados por una organización con capacidad logística considerable y cuyo fin último era sembrar terror entre los franceses y al propio tiempo tener una proyección internacional. Lo lograron, ni duda cabe. Los autores materiales e intelectuales de los asesinatos mencionados fueron capaces de vulnerar el estado de alerta antiterrorista en que vive Francia desde por lo menos a principios de este año, a raíz de las agresiones homicidas cometidas contra la revista crítica y satírica Charlie Hebdo y un mercado de comida kosher. El desafío de los agresores al gobierno de París se ve más claro si se toma en cuenta que los ataques de ayer coincidieron con el primer día de la alerta policial especial lanzada con motivo de la cumbre del clima que se celebrará en esa urbe entre el 30 de noviembre y el 11 de diciembre.
Se trata, en suma, del peor acto terrorista de Francia y uno de los más sangrientos de Europa, que recuerda inevitablemente los ataques cometidos en Madrid el 11 de marzo de 2004 y en Londres el 7 de junio de 2005 por grupos radicales islámicos. Aunque la identidad y filiación de los asesinatos de ayer en la capital francesa aún no se esclarece, sería improcedente soslayar, así sea como una mera hipótesis, la posibilidad de que estos crímenes tengan determinantes similares a los de las referidas masacres en la capital española y la inglesa. Esto es muy importante lo que dice el editorial de la jornada. Que dice estos crímenes tengan determinantes similares a los de las referidas masacres en la capital española y la inglesa. Aquí viene lo importante, el involucramiento de los gobiernos respectivos en cruzadas, entre comillas, antiterroristas impulsadas por Washington en contra de grupos extremistas islámicos. Al respecto, no puede soslayarse que Francia fue el primer país europeo en seguir a Estados Unidos en su campaña en contra del Estado Islámico y que las agresiones de ayer suceden pocos meses después de que el gobierno de François Hollande se involucrara en la guerra de Siria, argumentando legítima defensa, una medida que no ha hecho sino atizar el conflicto en Medio Oriente y los enconos antioccidentales en los países europeos. Por desgracia, los atentados de ayer en París vienen como anillo al dedo a los halcones de Occidente empeñados en buscar pretextos para intensificar su intervención militar en Medio Oriente y a los sectores xenófobos e islamófonos de la ultraderecha francesa, siempre ávida de argumentos para criminalizar a los ciudadanos de origen árabe o musulmán y a los migrantes del norte de África. Lo anterior ocurre por lo demás en un contexto de recrudecimiento de las políticas antimigratorias de Europa. En suma, como suele ocurrir en episodios de este tipo, la barbarie expresada ayer en París amenaza con multiplicar la violencia y el encono en Europa y Medio Oriente. Esto, desde luego, no se justifica bajo ninguna circunstancia, pero es una reacción de esos grupos o países islámicos por las estupideces que comete Estados Unidos y arrastra a países como el caso de España, como el caso de la Gran Bretaña, como el caso de Francia, que se dejan arrastrar por los Estados Unidos para ir a combatir a grupos islámicos, cuando no es su función hacerlo. Entonces viene una reacción que desde luego no encuentra justificación alguna, pero sí se entiende y sí se comprende. Por eso quise dar lectura al editorial de la Jornada Nacional, que me parece muy interesante. Luego quiero comentar dos noticias, de esas noticias que pues no se dan en la televisión como se dan estos casos. Mire, exbraceros se plantan frente a Casa Blanca de Peña y la Gaviota y dice, entre comillas, a ver si les da vergüenza. Y la nota empieza así, la nota es de la agencia APRO, Agencia Proceso. Ya llegaron los discos, éntrenle, anuncia un hombre refiriéndose a que ya hay tortillas calientes para echar el taco. Son las 15 horas y afuera de la llamada Casa Blanca del presidente Enrique Peña Nieto se preparan para comer unos 30 exbraceros y sus familiares, que desde el pasado domingo se instalaron en plantón permanente frente a la puerta de la millonaria mansión. Entre comillas, venimos a la casa del presidente a ver si le da vergüenza vernos aquí y ya nos da nuestro dinero, dice María de los Ángeles García. No le pedimos limosna, es el dinero que nuestros braceros trabajaron hace muchos años, agrega Natalia González. Frente al número 150 de la calle Sierra Gorda, Colonia, Lomas de Chapultepec, esposas, hijas, nietos y los mismos exbraceros saborean el caldo de pollo que hoy tienen la suerte de comer, mientras ven pasar los autos de lujo, los autobuses escolares y las patrullas una y otra vez, mientras se honda la diferencia entre los que tienen de sobra y los que no tienen prácticamente nada. Entre comillas, mire la casota que se mandó a hacer este señor,
todos los viajes que hace con la gaviota y una veces no tiene ni para los frijoles. Eso no se vale. Comenta otra mujer, entre las casas de campaña, colchonetas, cobijas, techos de hule, bancos de plástico y la esperanza de que esta vez reciban respuesta positiva a sus demandas. 2 niños juegan en la banqueta mientras escuchan las reflexiones de los grandes sobre las injusticias del gobierno mexicano. Una mujer lava en cubetas los platos de plástico que se usaron en la comida. Otra recoge los trastos de la cocina improvisada con todo y tanque de gas que instalaron junto a un árbol y la puerta principal de la mansión. Las demandas. Originarios de Zacatecas, Jalisco, Hidalgo, Michoacán, Durango, Aguascalientes, San Luis Potosí, Chihuahua, Oaxaca y Querétaro, los exbraceros y familiares de los que ya murieron están ahí para exigir a los poderes ejecutivo y legislativo la asignación de 1,523 millones de pesos para el apoyo social que años atrás le prometieron a 40,087 extrabajadores que participaron del programa Bracero en el siglo pasado. José Muñoz, presidente de la Asociación Civil de Exbraceros, explica en entrevista que esta cantidad es apenas uno de los acuerdos a los que por decreto se comprometió el gobierno federal, pero a la fecha no se ha cumplido. Una segunda exigencia en agenda es la elaboración de un verdadero programa de pago de la deuda histórica que el gobierno mexicano tiene con los que en su juventud se fueron a trabajar a los campos de Estados Unidos. Entre comillas, somos 240,000 los afectados a los que nos retiraron el 10% de las ganancias de nuestro trabajo y a más de medio siglo no nos los quieren dar, asegura Muñoz Ábalos. Como tercera demanda, exigen que se abra un nuevo padrón para incorporar a todos los extrabajadores que no se inscribieron en el programa debido, dice, a que no hubo la suficiente difusión. Lo hicieron secretamente. Además, solicitan la reinstalación de la Comisión Especial en el Congreso de la Unión para dar seguimiento al caso, ya que esta funcionó en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, pero en el de Peña Nieto desapareció y no ha aprobado ni un pago, a pesar de que está en la llamada ley 10.320. Peor aún, agrega el líder de los manifestantes, en marzo de 2014, el Poder Judicial emitió una sentencia ejecutoria a favor de exbraceros de Aguascalientes, Zacatecas y Jalisco para que les pagaran su deuda, pero hasta ahora no han recibido un solo peso. Venimos a manifestarnos aquí a la Casa Blanca porque es el símbolo de la corrupción, para que vea el mundo entero cómo el gobierno no quiere pagarnos, asegura Jesús Muñoz. La demanda es, explica, tener una reunión directa con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, si no, no nos vamos a retirar. Ya nos cansamos de que los del fideicomiso nos manden a sus gatos a negociar sin resultados, y advierte, vamos a ir a poner nuestra queja en la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y cuando venga el Papa Francisco a México le vamos a pedir que nos ayude en la cosecha de naranja y fresa. A sus 19 años, Simón Velázquez, originario de Trancoso, Zacatecas, consiguió el permiso para irse de bracero a trabajar a los campos de Estados Unidos. Era 1964. Era el mayor de 2 hermanos y el primero que aprendió a arar la tierra. Por ello le tocaba irse a la aventura. Así aguantó revisiones físicas hasta de su pene y sus testículos para comprobar que no tenía ninguna enfermedad y estaba sano para ir a trabajar. Eran vejaciones, pero la necesidad nos hacía aguantar eso y más. Ya no continúo porque es larga la nota. Aquí lo importante es que estas personas tuvieron el valor de plantarse frente a la casa de Peña Nieto. Es larga. Hay muchos testimonios muy interesantes y muy valiosos de hijos de exbraceros que ya murieron, pasaron los años y nunca les dieron ese porcentaje que había retenido el gobierno de México. Y con Peña Nieto, pues nada absolutamente. Por eso tuvieron el valor de irse a plantar frente a la Casa Blanca. Mire, otra nota que yo no he visto si la han publicado o no, y esto es grave. Pobladores en el estado de Guerrero retienen a 200 militares en la Sierra de Guerrero. La nota es de APO,
Y dice, habitantes de la sierra mantienen retenidos desde ayer aproximadamente 200 militares, luego de que los soldados desarmaron y detuvieron a guardias comunitarios que mantienen una confrontación con un grupo criminal que opera en esta zona considerada la principal productora de narcóticos del estado. Los pobladores denuncian que tras el desarme de sus compañeros, miembros del grupo criminal liderado por los hermanos Villalobos asesinaron al menos a 15 policías comunitarios en el poblado de Ojo de Agua. Es decir, los militares desarmaron a estos guardias comunitarios para que luego estos grupos de delincuentes señalados como los hermanos Villalobos ejecutaran a 15 policías comunitarios en el poblado de Ojo de Agua. El poblado, perteneciente al municipio de General Eliodoro Castillo, se localiza cerca de la comunidad del Naranjo, donde se registró un enfrentamiento entre ambos bandos que comenzó en la mañana y se prolongó hasta la tarde, justo cuando arribaron los militares y se enfocaron en detener y desarmar a los comunitarios, no a los otros, a los delincuentazos. En respuesta, unas 1,000 personas, en su mayoría hombres armados provenientes de los poblados de Yexla, Izotepec, Jaleaca, Los Morros, Filo de Caballos y El Ranchito, que respaldan a la Guardia Comunitaria adherida a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, interceptaron a los soldados adscritos a la 35ª Zona Militar en el poblado de Carrizal de Bravo, municipio de Leonardo Bravo. Los comisarios de las comunidades pertenecientes a los municipios de Leonardo Bravo y General Eliodoro Castillo señalaron que después de horas de tensión, los pobladores prácticamente liberaron a los 60 comunitarios retenidos y arrebataron las armas que decomisaron los militares. Pues los militares los tenían detenidos a los comunitarios y no a los asesinos, no a los delincuentes. Por ello, los pobladores de la sierra acusaron al ejército mexicano de actuar en contubernio con el grupo armado de los Villalobos. Desde la semana pasada, habitantes de la sierra mantienen un retén en el poblado de Campo de Aviación y han exigido a las autoridades federales y estatales que acudan a la zona para garantizar la seguridad de los ciudadanos que se encuentran en medio de la confrontación que mantienen grupos armados. No obstante, las autoridades han hecho caso omiso a la exigencia de los pobladores de la sierra y están dejando que los ciudadanos hagan justicia por mano propia. El viernes pasado, un enfrentamiento entre comunitarios y miembros del grupo de los Villalobos dejó un saldo de 3 muertos en el poblado de Polixtepec, hecho que marcó una espiral de violencia que se agudizó ayer tras la detención de los comunitarios que provocó la retención de militares. Es decir, los soldados, lejos de ir a detener a estos grupos de delincuentes que son señalados y que se llaman, son conocidos como los hermanos Villalobos, que ejecutaron a 15 policías comunitarios, van y detienen a los que se están defendiendo de las agresiones, los desarman y luego los asesinan los otros, los Villalobos, que ya han cometido varios crímenes en esa zona. Por eso los pobladores de ahí de la sierra mantienen retenidos a los militares, que seguramente a estas horas ya debieron de haberlos soltado. Yo creo que se lleva a cabo alguna negociación, pero es inaudito que el ejército, lejos de ir a apoyar a las víctimas, vaya a detenerlos, a desarmarlos, desde luego que cometen un delito también, y entonces permiten que los delincuentazos vayan y los asesinen. Esto es todo. Y por último, quiero hacer un comentario. Recibí una observación de una de las personas, que lo cual le agradezco mucho, me hizo una corrección. Yo cometí un error garrafal cuando hablé de Chabela Vargas, di un dato totalmente equivocado. Ella efectivamente nació en Costa Rica el 17 de abril de 1919, pero yo erróneamente dije que había muerto en 1913. Entonces él me manda un mensaje y me dice que está asombrado, tiene razón, de que yo la mato antes de que nazca. Corrijo totalmente, le doy la razón, gracias por la observación, que Chabela Vargas murió en Cuernavaca el 5 de agosto de 2012. 2012, corrijo, y les agradezco mucho. En la próxima grabación daré lectura a todos los mensajes que hemos recibido. Muchas gracias y buena mañana y buen fin de semana.